iglesia en aquellos tiempos. Today I would like to talk to you about the church and in those end times. ¿Cómo van a ser aquellos tiempos? How will those end times will be? Todavía no estamos en aquellos tiempos. We are still not in those end times. Y la verdad es que a mí personalmente no me gustaría estar en aquel tiempo. And me personally, I would not like to be in those end times. Porque el cristiano va a sufrir. Because the Christians will suffer. Si Cristo dio su sangre en la cruz, If Jesus gave his blood on the cross, si otros creyentes a través de los siglos dieron su sangre y su vida, if others believers gave their blood and body, and si hoy mismo hay cristianos que están dando su vida, if today Christians are giving their lives, lo que espera para aquella época es también sufrimiento. what's to come in that age will be all not good. Estamos hablando de verdaderos cristianos que quieren pagar o van a pagar el precio. We are talking about true Christians that will pay the price. Vamos a ver algunas cositas de esa época. We are going to see a few things of that age. En Mateo 10:16, In Matthew 10:16, donde tuvimos parte de la lectura bíblica, where we had our opening passage, dice says, Jesús, as Jesus says, primero, guardaos de los hombres porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. be careful to not go into the concile because they will be against you. Así que Jesús está hablando de persecución. So Jesus is talking about persecution. Está hablando de azotes. He is talking about bad times. Está hablando de ese tipo de persecución. He's talking about that type of persecution. En el verso 21 también Jesús dice otra cosa. In verse 21, he also says something else. Jesús dice que el hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo. He says that the brother will fight against brother and father against son. Tanta será la presión por la persecución que las familias se entregarán unas a otras. Such the persecution will be that families will hand over family members. Yo me imagino que si un padre no es creyente, I imagine myself, if a father is not a believer, para que no lo confundan a él como creyente, porque él no es creyente, so they don't confuse him as being a believer, va a señalar a su hijo, él sí es creyente, llévenselo. he will say that my son is a believer, please take him. Está muy feo, ¿no es cierto? That is very terrible. Pero Jesús está diciendo que el padre entregará al hijo, los hermanos se van a entregar, la familia cristiana o la familia, esas familias divididas, ¿vio? Donde unos son creyentes y otros no, esos se van a terminar entregando unos a otros por causa del miedo. But Jesus is saying that brother will go against brother and sister, the father will go against his son, and they will all be contrary to another. Y el verso 22 dice, seréis aborrecidos. En otra lectura dice, seréis odiados. And in verse 22 it says, you will be hated. Así que mire usted cómo va a ser la situación de los cristianos. So this is how the situation of the Christians will be. En el capítulo 24 que acabamos de leer, In chapter 24 that we just read, el verso 9 dice, os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes. says that you will be hated by all nations for my sake. Fíjese cómo va a ser para los cristianos. And this is the way that will be for Christians. Qué feo que va a estar eso. It's going to be a bad situation. En el verso más adelante habla después de que el amor de muchos se va a enfriar. Quiere decir que, presta atención a estos textos, porque dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Qué quiere decir esto? And it says, further says that the love of others will grow cold. What does this mean? Quiere decir que muchos cristianos se van a enfriar y van a acusar a otros cristianos para salvarse ellos. It means that a lot of Christians will grow cold in their faith and hand over the brothers and sisters. Esa es la figura que Jesús presenta en los últimos tiempos para la iglesia fiel. This is the picture that Jesus paints for the people that are Christians in faith. En el verso 13 Jesús dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo, el que persevere. It says in the last chapter, whoever perseveres to the end, he will be saved. Y al final dice, y este evangelio va a ser predicado en todo el mundo.
And in the last verse says, this gospel will be preached in all world. Todavía el evangelio no ha sido predicado en todo el mundo. The gospel has not been preached in all over the world. Según dicen las estadísticas, hay 52 países que rechazan y persiguen al evangelio. According to the statistics, 52 of the countries will neglect the gospel. Pero hay otros donde ha sido predicado. But there are others that it has been preached. Ahora, imagínese usted que en este momento hay un país que rechaza el evangelio. Now imagine to yourselves that there is a country that is not going towards the gospel, Pero en el pasado permitieron predicar el evangelio. but in the past they did want to be preached. Pero después persiguieron y echaron a los cristianos. But then they persecuted and followed the Christians. En ese país ya se predicó el evangelio, And in that country, the gospel has been preached. solo que no permitieron que el evangelio siguiese. It's just that they didn't permit that the gospel would be allowed. Pero la sangre de esos cristianos que fueron perseguidos es el testimonio de que el evangelio fue predicado ahí. But the evidence that there was that these Christians had been persecuted was their blood. Supongamos el país de Irán, por ejemplo. Let's suppose the country of Iran. Yo no sé la historia de Irán. I don't know the story of Iran. Yo sé que son musulmanes, All I know is they're Muslims, son radicalizados they're rabbis, y sabe que a los cristianos sabe lo que le hacen. and you know what they do to Christians? La primera medicina que le dan a los cristianos The first medicine that the Christians son 80 azotes. get is 80 lashes. Y después terminan matándolos And then they finish by killing them. o quizás si los pueden evacuar y salir como exiliados, pero así comienza la cosa. Or they evacuate them, and that's how it all begins. Los que están creyendo en el Evangelio están sufriendo mucho en Irán. The ones that believe in the gospel are suffering in Iran. Pero supongamos que si en algún tiempo Irán dejó predicar el Evangelio, But let's suppose that Iran and sometimes allowed the gospel to be preached. ya se cumplió este texto con ellos. This verse has become true. Porque si ellos hubiesen dejado predicar el Evangelio Because if they let them have the gospel y el Evangelio hubiera tenido libertad en Irán, and there was liberty in Iran, hoy se estaría predicando el Evangelio. they would have been preaching today. Si hoy no se predica el Evangelio, If today the gospel is not preached, igualmente ellos están comprometidos de juicio porque en un momento se predicó y se fue testimonio la iglesia de Cristo ahí en ese lugar. in the same way they will be judged because the gospel has been preached there and they know what's going on. Esto nos hace pensar This makes us think que cuando vemos que hay 50 países que no se predica el Evangelio, that when we know that there's 50 countries that the gospel hasn't been preached, dentro de esos 50 países inside those countries debe haber muchos países que en el pasado permitieron predicar el Evangelio. there should be a lot of little countries that they did allow the gospel to be preached. Pero después, por razones políticas o lo que fuere, quitaron el Evangelio. But then for political reasons the gospel was taken away. Así que usted diga, bueno, supongamos que de los 50, en 25 ya se predicó el Evangelio. So let's suppose that out of those 50, the gospel hasn't been preached. Y ahora en el resto del mundo se puede predicar el Evangelio. And now in the rest of the world, the gospel can be preached. Quiere decir que solo quedan 25 países. That means there's only 25 countries left. Es un ejemplo, un cálculo que yo le hago. It's just an example that I'm calculating, En los cuales no se ha predicado el Evangelio nunca. in which the gospel has not been preached Ni en ever, el pasado ni ahora. not in the past nor in the future. A esos todavía le falta cumplir este texto. Those still have to go through this verse. Así que no son tantos los lugares donde no se ha predicado el Evangelio. So there's not many places where the gospel has not been preached. En la mayoría de los países o en la mayoría de las regiones del mundo, el Evangelio ya se ha predicado. So in the majority of the world, in the places the gospel has been preached. Inclusive en los que ahora no permiten predicar, pero se predicó en el pasado. Ya hay testigos en el pasado. Including the ones that are not allowing the gospel to be preached. It has been preached there, but in the past. ¿Usted se acuerda cuando Jesús le dijo a los de Jerusalén? Do you remember when Jesus told the people of Jerusalem, Los de Nínive se van a levantar en el día del juicio condenándolos a ustedes. in the end, the people of Nineveh will rise and you will be judged by them.
¿Por qué le decía eso? Why would he tell them this? Porque Nínive había creído al mensaje de Jonás. Because Ninevites believed in the message of Jonas, Y ellos no le creían al mensaje de Jesús. and they did not believe in the body of Christ. En el día del juicio, aquellos cristianos que murieron perseguidos en esos países In the end times, that people that believed in those in that time se van a levantar condenando a esos países que no dejaron predicar el evangelio, will rise up and contradict those countries that did not believe, porque ellos no creyeron al evangelio. because they did not believe the gospel. Así que ya hay mucho juicio ahí, So there's a lot of judgment now, demasiado juicio, y es parte del anuncio de la venida del Señor. and that is part of the coming of Christ. Pero igualmente la iglesia va a padecer persecución. But in the same way, the church will suffer persecution. La vez pasada les entregué un formulario, Last time I gave you a formula. todavía me quedan algunos aquí. I still have some here. Yo no creo que usted vaya a ver esto, I don't think you can be able to see this, pero usted ve aquí un redondel, un círculo y un triángulo, ¿no es but cierto? you see a circle and a triangular. Bueno, eso explica un poco lo que le estoy diciendo ahora. That explains a little of what I'm talking to you right now. Cuando venga el anticristo, When the Antichrist comes, habrá 3 años y medio de paz, there will be 3.5 years of peace, pero habrá tiempo de persecución para la iglesia. and there will be time for that the church will be persecuted. Y en esos 3 años y medio, And in those 3 years and a half, el Señor va a venir a buscar a su iglesia. the Lord will come in search of His church. Pero mientras tanto va a haber persecución. But in the meantime, there will be persecution. Es esto que está aquí, que estamos leyendo en Mateo. That is what we are reading here in Matthew. Así que va a estar difícil el asunto, ¿no es So cierto? the Muy situation is triste. going to be hard. Ahora, en la antigüedad hubo mucha persecución para la iglesia, no es nuevo. And now in the old age, there was a lot of persecution. This is nothing new. Hasta el año 300 la iglesia fue perseguida y los cristianos morían en la hoguera. Until year 300, the Christians were persecuted and died. Morían en la hoguera o morían en el circo romano con los leones. Or they died personally, or they died in the Roman Colosseum. Para el siglo XVII, Japón y China, que habían recibido el evangelio, persiguieron a la iglesia y expulsaron a la iglesia por los budistas y por todos esos problemas religiosos. In the 17th century, both Chinese and other countries were both persecuted for these beliefs. La Revolución Francesa en el 1789, una de las características diabólicas que tuvo fue matar a cristianos y perseguir a los cristianos. In the French Revolution of 87, most of the things were that they would kill Christians for and transgressions. Ya más entrado en nuestra era, quizás por el 1700, 1800, hubo un imperio que se llamó el Imperio Turco Otomano. And in the 18th century, more related to us, the Turkish Empire grew. Este imperio abarcó lo que es ahora Turquía y Asia Menor. This rose to be Asia Minor and Turkey. Y ese imperio causó, según la estadística, 50 millones de cristianos muertos. And this guy killed 50 million Christians. Eran del Islam o de otra religión y persiguieron a los cristianos. They were Islam and other religions and persecuted the Christians. Los rusos, el comunismo con su revolución en 1917, tenían uno de los puntos de la constitución rusa es que rechazaban toda la religión y persiguieron a la iglesia y encarcelaron a los cristianos. The communism of Russia believed and jailed a lot of Christians. Y en la época muy reciente, antes de la caída del muro de Berlín, en la Europa del Este se perseguía a los cristianos y se los encarcelaba, se los maltrataba, y tenemos muchos casos de gente de esa época. And before the great fall of the wall in the east side, there was a lot of persecution for the Christians. Ahora, ¿qué pasa hoy en día en la iglesia actual? And what about today, this actual day? Por ejemplo, hoy en China están cerrando iglesias y destruyendo las iglesias y metiendo en la cárcel a los cristianos. Today in China, they are destroying and closing churches and putting Christians in jail. En Irán siguen persiguiéndolos.
In Iran, they're still persecuting them. En Egipto han muerto cristianos porque han atacado iglesias. In Egypt, Christians have died because they are attacking churches. En Corea del Norte In North Korea, hay 50.000 cristianos encarcelados. there is 50,000 Christians that are in jail. ¿Sabe qué es lo único que le dan de comer? The only thing that they get to eat Trigo podrido. is grain, rotten grain. Eso es lo único que le dan. That's all they give them to eat. Y usted que está comiendo el McDonald's. And you are eating McDonald's. ¿Ok? Así está. That's how it is. Ahora, ¿qué pasa entre nosotros en Occidente? Now, what happens to us? Nosotros decimos aquí no hay persecución, We say there's no persecution here. pero hay una persecución que comienza a generarse solapada. But there is persecution, that just we don't see it. Muchas leyes que antes eran o tenían base cristiana, ahora son con base liberal y no les importa lo bueno, lo malo, el hombre o la mujer, que el niño viva o no viva. A lot of laws that were based on Christian beliefs are no longer valid. They are not good or well for us. Usted sabe que en este país hay profesionales que han tenido que renunciar porque los han marginalizado de sus propias empresas por ser cristianos, por sus conceptos. I don't know if you know, but a lot of companies have let go of people because of their religion. Pasó un caso, There was a case. una bakery que le ordenaron hacer un cake para una boda. There was a lady that was going to make a cake for a wedding. Así no parecería que haya ningún problema. Sounds like there shouldn't be no problem. Pero la bakery era de dueños cristianos But the bakery was owned by Christians, y la boda era una boda de lesbianas. and the wedding was a wedding of Y lesbians. los cristianos se rechazaron, no vamos a hacer una boda así de ese tipo. And the bakery No vamos a hacer refused. un cake de ese tipo. And the bakery refused to make the cake for that type of wedding. Cuestión que llevaron a los cristianos a la corte That being said, they took the Christians to church, to the court, y les pusieron $135,000 de multa por no darle el gusto a las lesbianas de hacerle el cake. and they fined the Christians $137,000 for not making the cake. Probablemente hace 20, 30 años en este país no ocurría eso, Probably back 20, 30 years, this wouldn't have happened here. pero ahora sí está ocurriendo esto. But now it's happening. Los creyentes son rechazados, The believers will be rejected, burlados, made fun of, y hay indiferencia para el evangelio. and indifferences in the gospel. Ese es un principio de persecución This is the beginning of persecution. of this solapada, day. pero es la forma de que nos están persiguiendo. But this is the way that they are persecuting Y us. probablemente vaya a ir aumentando la presión de a poco. And probably this will change. Esto es en nuestro país, aquí en Estados Unidos, pero en otros países también puede pasar lo mismo. This is in our country, and this could happen in any other country. Ahora, ¿cómo enfrentamos la persecución? Now, how do we confront the persecution? Bueno, la Biblia dice, nadie nos podrá separar del amor de Cristo. Well, the Bible says nothing can take us from the love of God. Debemos ser fuertes, We should be strong. debemos ser valientes We should be valiant. y debemos tener puesta nuestra mirada en Cristo. And we should have our eyes on God. Todas las demás cosas van a pasar y desaparecer, All the rest things will disappear. pero va a llegar un día en el cual seremos confrontados con Cristo But the day will come when we will be confronted with God. y nos van a exigir si eres cristiano o no eres cristiano. And they will exceed, are you Christian or Y- non-Christian? Y usted va a tener que decidir, vamos a tener que decidir, y ahí va a estar nuestra familia o nuestros bienes, o ir quizás a la muerte o a la cárcel por ser cristiano. And you will have to choose between your family and yourself, because you will be taken to jail. Vamos a tener que tomar una decisión. There's a decision to be made. No habrá otra vuelta de hojas. There won't be nothing going Jesús backwards. dijo, no temáis a los que matan el cuerpo, Jesus said, do not be afraid of those that kill the body, sino que a aquel que juzga sobre la vida y la muerte. but the one that judges over life and death. Al final de cuentas vamos a ser confrontados con nuestra propia realidad In the end, we will be confronted with our own reality y tomar una decisión. and make a decision. O soy de Cristo, Am I with Christ, o protejo mi trabajo, mi bienes, mi familia. ¿Qué es lo que voy a hacer? or protect my family, my job? What am I going to do? O seguimos a Cristo y pagamos el precio. Or are we going to follow Christ and pay the price? Porque todo lo demás va a pasar. Because everything else will go. Debemos
ser también valientes en confrontar y defender el Evangelio. We should also be valiant and preach the gospel. Dice la Escritura, Tito dice, a los que dudan, convencedlos. And Tito says in his book, to the ones that believe, Debemos ser inteligentes, sabios para convencer a las personas de la verdad del Evangelio. we should be diligent in making sure that the people know the gospel. Debemos capacitarnos para saber cómo defender el Evangelio, We should teach them to know how to preach the gospel, porque vamos a ser confrontados con la verdad del Evangelio. because we are going to be confronted with the gospel. Usted sabe que en la antigüedad You know that in the old age, hubo una generación que se llamaron there was a generation that was called los padres apostólicos. the fathers of the apostles. Ellos vinieron después de los apóstoles. They came after the apostles. Ellos eran mayormente obispos, gente muy preparada, They were people that were prepared, y ellos defendieron el Evangelio frente a los filósofos y a las autoridades romanas de aquella época. and then they defended the gospel to known people in the synagogues and in the government. Ellos le hicieron ver a esos filósofos que tenían ideas griegas y de qué sé yo, que la verdad es Cristo y ese famoso logos es Cristo. And they made those philosophers know that the truth was God in Jesus. Ellos estaban preparados en el Evangelio para defender la verdad de Dios frente a las filosofías de los hombres. They were prepared to take word against those philosophers of the word of God. Y nosotros vamos a tener que estar preparados para defender la verdad de Dios en este tiempo frente a esas filosofías de la tecnología y las creaciones raras que presentan algunos científicos o algunas ideas humanas, nada más. And we should be prepared in this day and age to have an answer for all those things that are technologically advanced and others. Debemos permanecer en amor We should be in love, y debemos evitar la apatía. and we should be away from empathy. ¿Qué es la apatía? What is empathy? La apatía es el desinterés, The disinterest, la frialdad espiritual, the coldness of spiritual la coldness, indiferencia de los mismos creyentes. the indifferences of the same Christians. Hoy en día estamos enfrentándonos en la iglesia Today and day we are confronted in the church a una apatía. apathy. Dice un predicador A preacher says, en el libro acerca de señales de la segunda venida, according to the second coming in a book, que los cristianos ya no les interesa el tema de la segunda venida. that the Christians are not interested in the second coming. Ha habido generaciones de cristianos que predicaban de la venida del Señor, There has been generations of Christians that have preached on this issue, pero parece que a muchos ya no les interesa. but many are no longer interested. Yo creo que también hay otros problemas. I believe that there is also another problem. Hay cristianos que no les importa mucho el tema de la salvación. There's a lot of Christians that don't care a lot about salvation. No tienen un valor con respecto a la salvación, de lo que es la salvación. They don't have a value or know what the value of the salvation is. Y hay otros cristianos, peor todavía, And some Christians are worse off. que ni piensan en el infierno, They don't even think about hell, como que el infierno no es nada. as hell is not real to them. Y cuando a la iglesia le falta temor sobre estas realidades de las escrituras que van a venir y que son reales, And the church needs to be aware of these things that are about to come. la iglesia se enfría, The church gets cold. no cree en sus doctrinas, They don't believe in their teachings, entonces no puede defender lo que cree. so they can't defend what they believe. Y entonces es cuando el mundo se le viene encima. And that's when the world crushes on Pero them. en los últimos tiempos y ya ahora But in the last days, and that is now, debemos estar preparados para saber cómo defender lo que creemos. we should be prepared in how to defend on what we believe in. Y no solo eso, And not just that. para esta época también For this age, es importante saber lo que nosotros creemos, it is important for us to know what we believe in, pero también debemos saber quién es el enemigo al cual estamos enfrentando. but we should also know who the enemy is and what we are confronting. Debemos estar preparados espiritualmente
para enfrentar a ese enemigo que es el mundo. We should be spiritually strong so we can confront the enemy of the world. No solo debemos saber mentalmente cómo defender el evangelio frente a las acusaciones, Not only mentally knowing how to judge the word, sino que debemos estar preparados en el espíritu. but we should be prepared spiritually. Más que nunca en esa época More than others in that age, va a tomar valor lo que Pablo le dice a los efesios. though, as this is what Paul says to the Ephesians, No tenemos lucha contra carne ni sangre, we don't fight against blood and human, sino contra huestes espirituales de maldad en los lugares celestes. but spiritual beings in celestial places. La forma de enfrentar la persecución The way to confront es una vida llena del Espíritu Santo. is a life full of Es spirituality. una vida llena del poder de Dios. It's a life full of the power of Jesus Es Christ. una vida donde tenemos bien puesta la armadura de Dios It's a life where we have the armor of God, y vamos a poder enfrentar con nuestra fe y nuestra experiencia en Cristo, and we can experiment with our faith in the belief of a Christ, más nuestro conocimiento también, but our knowledge as well, enfrentar lo que otro va a decir para criticarnos o negar la verdad de Dios. confront others that will criticize God. Es importante que seamos también buenos mayordomos, demos buen testimonio de lo que creemos. It is very important that we also be good stewards of what we believe. Así que déjeme decirle unas últimas palabras. So let me tell you a few last words. Los días futuros van a ser difíciles para los creyentes. The days of future will be hard on Christians. Tenemos que estar bien preparados, tanto con la armadura de Dios, We have to be prepared with the armor of God como también con un buen conocimiento de nuestra fe, de And todo lo the que implica knowledge. nuestra fe. and the knowledge of our faith that we believe in. Y déjeme decirle otra cosa, And let me tell you one more thing, que es un poco esto medio duro para nosotros, and this will be hard for us. pero vamos a pensar en esto. But let's think of this. En el día del juicio habrá cristianos In the day of judgments will there be Christians que llevaron el evangelio en medio de la prueba y la persecución. that took the gospel in the middle of the persecution. Yo creo que el Señor va a tener mucho amor y mucha paciencia para esa gente. I believe that God will have a lot of love and a lot of patience for that people. Pero el Señor se va a parar delante de la generación de nosotros But the Lord will stand on our generation, y el Señor nos va a mirar a nosotros, and the Lord will look upon us, los cristianos del siglo XXI de los Estados Unidos, the Christians of century 21, y nos va a decir, ustedes tenían todo servido, and He will say that you had everything served to you. no tenían persecución, You did not have persecution. tenían libertad religiosa, You had freedom of religion. tenían lindos templos, You had beautiful temples. tenían buena comida, You had beautiful food. no les faltaba nada. You deserved nothing. Sin embargo, ustedes no anunciaron el evangelio. But you did not preach the gospel. ¿Cómo es posible que estos, sufriendo persecución, anunciaron el evangelio? How is it possible that these that were persecuted Y did, ustedes, con toda la mesa servida, no se les movió un pelo. and you with the table that was served did not move any finger? Usted sabe la que nos espera, ¿no es cierto? You know what awaits us. Va a ser duro. It's going to be hard Porque nosotros en esta etapa de la vida que nos toca vivir, because of our day and age that we live in. teniendo todas las oportunidades para anunciar el evangelio, We have every opportunity to preach the gospel. teniendo esta Biblia que la podemos escudriñar porque está bien impresa en muchos idiomas, tenemos toda esa oportunidad, no lo estamos haciendo. Because we have the Bible and these teachings, but we don't use them. Le damos prioridad a la familia, We give priority to our family. le damos prioridad a las 48 horas de trabajo diarias, We give priority to our jobs. le damos prioridad a pasear We give priority to traveling o le damos prioridad a otras cosas. or other things. Y ahí nomás al mediodía, el domingo a la mañana, voy a recibir la aspirina del evangelio. And then every so often I go to church on Sunday. En cierta oportunidad había un pastor, yo creo que era en Oregon, In Oregon, on one occasion,
Era una iglesia bien grande, o debe ser una iglesia bien grande. There was a big church, De esas de 10.000 personas. 10,000 people or more. Pero el escritor del libro que mencionaba este evento, But the writer of the book, that it was, le llamó la atención cómo vivían los cristianos. he paid attention to how Christians were living. ¿Sabe cómo vivían los cristianos? You know how they were living? Obviamente toda la semana trabajaban para pagar las deudas. Obviously, they worked during the week. Más cosas compraban, más deudas tenían, más tenían que trabajar. As more things they bought, they had more debt. Pero llegaba el domingo But Sunday would come, y ellos decían, and they would say, bueno, a la mañana vamos a la iglesia, in the morning we'll go to church, pero enseguida nos vamos al lago, nos vamos al parque. but then we'll go to the park or the Así lake. llevaban la vida. And that's how they took their lives. Un par de horas para Dios, A few hours for el God, resto del domingo vamos a pasear y a gozar porque mañana tenemos que ir a trabajar de nuevo y ya está. Y todas las semanas se desaparecían. and then after church they would do whatever they wanted, and so forth and on. Así estamos viviendo esta generación. And that's how this generation is living. La gente se está perdiendo, The people are losing themselves. las almas se pierden. The souls are losing. Y en el día del juicio final, And in the judgment day, esos que no le hemos anunciado el Evangelio those that have not preached the gospel, se van a levantar contra nosotros they will rise up against us y nos van a decir, ¿por qué no nos anunciaron el Evangelio? and tell us, why did you not preach the gospel to Y us? mire que el Señor nos dice, ¿por qué no se convirtieron? Porque ese es un asunto ya de Dios y la persona. And Jesus says, why have they not converted? Pero el asunto nuestro es lo que Pablo dice, plantar y regar. Nosotros tenemos que plantar la semilla y regar la semilla del Evangelio. Si se convierte o no es otro tema, pero nosotros tenemos esa responsabilidad. Our job is to plant the seed, not to rain it. That's God's job. Pero nosotros vamos a ser, diría yo, encarados But we are por no haber going to be, cumplido. because we are going to be judged because we did not. Así que piense esto. So think of this. En un aspecto estamos en un tiempo privilegiado. In an aspect, we are in a time that is privileged. No estamos siendo perseguidos, We are not being persecuted. tenemos todo a mano, We have everything on hand. la mayoría de nosotros tiene buena salud. The majority of us are pretty healthy. ¿Qué estamos haciendo con el Evangelio que hemos recibido? What are we doing with the gospel that we have been given? Porque otros cristianos en este momento Because other Christians in this moment están comiendo trigo podrido, are eating rotten no grain. tienen otra cosa They have nothing else por causa del Evangelio. because of the gospel. Otros están encarcelados. Some are in jail. O usted está pensando quizás en Irán en este momento le están poniendo azotes a un pastor o a un laico o a una creyente por ser cristiano. Are you thinking that somebody's getting in Iran or somebody's getting lashed for Y being aquí Christian? estamos sentaditos. And we are here sitting down. ¿Se da cuenta qué responsabilidad estamos teniendo nosotros? You know what kind of responsibility is given to us? Tenemos una responsabilidad porque tenemos más libertad, más posibilidades que otros no tienen ni han tenido. We have a bigger responsibility because others have not been given this kind of love. Y en lo que hemos leído en un futuro, otros no van a tener también este privilegio. And what we have read, and a lot of them in the future will not have this privilege. Probablemente usted pertenece a una familia dividida. You probably belong to a family that's divided. No hablo de divorcio. I'm not speaking of divorce. Me refiero a una familia dividida en el sentido de que algunos son creyentes y otros no. I'm talking about a family divided of believers and non-believers. Pero usted no va a pensar que ese hijo no creyente lo va a mandar a usted a la cárcel por ser cristiano. But you're not thinking that son that's not a believer is going to send you to jail because you are. Todavía hay amor familiar. Even now, there is love in the family. Todavía hay respeto. There's still respect. Todavía hay solidaridad. There's still solidarity. Todavía hay hijos no creyentes que cuidan de sus padres creyentes. There are still kids, the non-believers, that take care of their family. Hay padres creyentes que aman a sus hijos no creyentes. There are parents that are believers that take care of their kids. that are not. Todavía no hemos llegado a esto. We're still not to this point. Pero algún día va a ser triste But one day it will be sad cuando los padres se entreguen a los hijos when the fathers will treat their kids o los hijos a los padres or the kids and their por fathers causa de la persecución. because of the persecution. Van a ser momentos muy difíciles.
they're going to be very hard times. ¿Y sabe lo que nosotros tenemos que hacer hoy aquí en este momento? And do you know what we need to do now in this time? Uno ya le he dicho, predicar el Evangelio, One, I already told you, preach the gospel. porque nos van a pedir las cuentas claras por no haber predicado el Evangelio en la mejor época más cómoda que vivíamos. Because they will rise up against us, because this is the generation that did not do anything. Pero la otra cosa que tenemos que hacer es orar. But the other thing we need to do is pray. Pero orar por el futuro, But pray for the future. orar por esos bisnietos que usted no va a conocer. Pray for your kids that you will not know. Pero será en esa época de esos bisnietos cuando probablemente ya se levante esta persecución. Because it will be in that age when this will probably start happening. Y a ellos le va a tocar la peor parte. And they will have to be judged in the worst possible way. Entonces lo que nosotros podemos hacer ahora es orar por esos bisnietos que todavía no han nacido para que algún día sean creyentes y permanezcan fieles en ese camino en medio de esa persecución que va a venir. So what we need to do for our family is pray for the future kids of your kids, that they will be saved, so that they can, when they go through this, they will be saved. Yo creo que dentro de todo este cuadro de la iglesia del futuro I believe in the picture that we are seeing in the future, y también de lo que hemos visto del pasado and what we've seen in the past, o de los que ahora en el presente están sufriendo, or the current present that are suffering, nosotros deberíamos pensar muy seriamente nuestra relación con Cristo, we should think real seriously about our relationship with God. porque no estamos haciendo todo lo que podemos y debemos hacer en este tiempo de libertad y comodidad que tenemos, que otros no tienen ni han tenido. Because we are not doing what we should be doing in this day and age of our freedom that other people have done, and when they're being persecuted. Debemos perseverar. We should persevere. Jesús dice, el que persevere hasta el fin será salvo. Jesus says the one that perseveres to the end shall be saved. Perseverar significa aguantar. Persevere means endure. Pero usted puede aguantar encerrado en una casa y bueno, aguanta, no le pasa nada tampoco. Well, you can endure in your house being locked up. Pero aquí perseverar dice seguir dando testimonio, porque dice que los entregarán en las sinagogas, hablar de Cristo y perseverar. But this means persevere in the knowledge in the gospel and teach. Somos llamados a perseverar proclamando el Evangelio. We are called to this, to persevere and teach the gospel. No es perseverar poniéndome debajo de la cama para que no me agarren. It's not to be persevere underneath your bed so they don't catch you. Eso es huir, That is running away. ser cobarde. That's being a coward. Debemos perseverar haciendo el trabajo de ir y proclamar el Evangelio. We need to persevere going and doing the job of God. No hay otra cosa que no sea predicar a Cristo. There is not another thing that's to preach the gospel. Para que en el día final, cuando alguien nos pida cuentas, So in the day of the final judgment, when they ask us, vamos a poder decir, Señor, yo anuncié tu palabra en mi generación y a mis vecinos. I could say, I preached your gospel in my generation to my neighbors. Recuerde, estamos nosotros en la época más cómoda para anunciar el Evangelio. Remember, we are in the generation that's most comfortable to preach the gospel. Pero esta comodidad que tenemos ahora nos van a pedir cuentas algún día. But because of this, we will render. ¿Usted se acuerda la parábola de Nicodemo y el rico? Do you remember the parable of Nicodemus and the rich guy? Nicodemo era un hombre pobre, un homeless como le decimos. Nicodemus was a homeless person. Vivía de la misericordia de la gente. He lived out of the necessity of the people. Y estaba ahí pidiendo limosna en la casa del rico. And he would ask money to the house of the rich guy. Y el rico pues ahí no se le daban limosnas, pero un día murió el Nicodemo. But one day Nicodemus died. Y Nicodemo fue a la presencia de Dios. And he went to the presence of God. Y fue recibido en el seno de Abraham, en la presencia de Dios. And he was received by Abraham. Dios le dio la recompensa porque había sufrido en vida. God gave him his recompense because he lived in life. Y murió el rico. And he died rich. Y el rico había tenido todos sus beneficios en vida. And the rich guy had everything while he was alive. Pero no fue al cielo, But he didn't go to heaven. se fue al infierno. He went to hell.
porque en vida había recibido muchas cosas, pero no había tenido en cuenta a Dios. Because in real life he had a lot of stuff, but he didn't receive God. Y ahí estaba en el cielo Nicodemo, Lázaro, perdón. Lázaro estaba en el cielo, en el seno de Abraham, y allá estaba el rico sufriendo. And Lazarus was in heaven, and the other one was suffering. Y el Señor le dice al rico, And the Lord says to the rich guy, hijo, tú en vida recibiste todos los beneficios, son, when you were alive, you received all your benefits. y Lázaro sufrió en su vida. And Lazarus suffered during his life. Ahora él tiene en el cielo la recompensa de la paz, Now he is in heaven in peace. pero tú estás condenado por no tener en cuenta a Dios. But now you are condemned because you didn't take and find God. Bueno, a nosotros nos va a pasar algo así parecido. And we will all go through something similar to this. Cuidado, Be careful, porque nosotros somos como el rico, because we are like the rich person, muy cómodos, very comfortable, muy bendecidos, very blessed, supuestamente en el país mejor económicamente hablando del mundo, supposedly in this country, pero no estamos haciendo lo que Dios nos mandó a hacer. but we are not doing what Jesus calls us to do. Pero hay otros que están sufriendo hoy verdaderamente por el Evangelio, But there are others that are suffering because of the gospel, porque sufren miseria, sufren persecución, sufren hambre, las pasan muy mal. because they hunger and they suffer persecution. Algún día, yo no espero, pero no vaya a ser que de repente nos encontremos con el rico allá nosotros But hopefully we don't find ourselves with the rich guys up there, y veamos a los cristianos que están sufriendo y muriendo ahora, por supuesto en el cielo, porque se lo merecen. and see the Christians that are suffering now. Así que tenemos que prepararnos para servir al Señor. So we have to prepare ourselves to serve the Lord. Todavía estamos vivos, We are still alive. todavía comemos, We still eat. todavía tenemos tiempo de predicar a Cristo. We still have the opportunity to preach Tenemos God. que predicar a Cristo, We have to preach God, porque va a llegar un día because the time will come en el que el Señor nos va a pedir cuenta a nosotros. and when He will render to us. ¿Qué tanto anunciamos a Cristo? How much did you preach the gospel? Con todas las posibilidades que el Señor nos dio de anunciar a Cristo. With all possibilities that He gave us, Porque hay otros que en medio de sus imposibilidades, because there are others that, because they can do it, ellos están anunciando a Cristo. they are announcing the good word of God. Yo creo que este mensaje que nos deja de las persecuciones venideras, I think that the word that this leaves us, como le digo, yo no espero no estar ahí. personally, I don't wish to be there. Y quizás falte mucho tiempo todavía para eso. And maybe there's still a long time for that to happen. Pero en cierta manera no importa tanto esto, sino lo que yo hago ahora, But in certain things, it doesn't matter what happens lo then, que but usted what I do hace now. ahora, What I do now, o lo que no hacemos y deberíamos hacer, or lack of not doing, que es predicar a Cristo. that is to preach the word of God. Debemos predicar al Señor. We should preach the word of God. Todavía más porque más hemos recibido nosotros. We should preach the word of God because we have received much, much more ¿Usted se than. acuerda de los dones, de los talentos? You remember the preacher about the tithes and the Dice que al que más recibió, más se le dio, pero más se exigió. to the whom was given more and more was exceeded. Si Dios te da mucho, If God gives you a lot, te va a exigir mucho. He's going to exceed a lot. Si Dios te da poco, If He gave you little, te va a exigir poco. He's going to exceed a little. A nosotros nos dio mucho. He gave us a lot. Ya le digo, nos dio este libro. He gave us the Bible. Tenemos libertad para estudiarlo. We have the liberty to teach, Si, to read si it, usted mira study. el TikTok en vez de leer el libro, ya este problema es suyo. If you see other things like TikTok Si instead of the usted se Bible, pasa todo el día mirando el Facebook en vez de leer este libro y estudiarlo, es problema suyo. if you pass your day looking at Facebook instead of the Bible, that's your problem. Usted no puede decir que no puede ir a evangelizar porque no comió. You can't say that you can't go and evangelize because you Tal didn't eat. vez usted no va a evangelizar porque tiene el estómago demasiado lleno. Maybe you don't go and evangelize because you're full. ¿Y cuántas cosas más vamos a rendir cuenta de esto, hermanos? And how many other things will be judged for? Yo creo que el centro del mensaje del futuro de la persecución de la iglesia The message from the future that for persecution es un llamado al presente nuestro.
as they calling for the present, para que hagamos lo más que podemos por el Evangelio. so we can do everything that we can for the gospel. Porque algún día nos van a poner en la balanza. Because someday we will be put on the pedestal. ¿Saben qué balanza nos van a poner? You know what balance they're going to be put Aquí on? van a estar los cristianos que han sufrido y predicado el Evangelio. Christians on one side, they have suffered and preached Y aquí the word. vamos a estar nosotros los cristianos cómodos del siglo XXI. And us, on the other hand, the Y vamos a Christians ser from the same. hallados faltos. And we will be at fault. Vamos a ser hallados negativos. We will be deemed negative. Solo la sangre de Cristo Only the blood of Christ nos perdona. will forgive us. Y que nos perdone. And hopefully he forgives Pero us. debemos predicar a Cristo mientras tengamos vida. But we need to preach the word of God. Póngase de pie, vamos Please a orar. rise. Yo quiero animarle en esta mañana I want to encourage you this morning que usted piense un poco en lo que usted ha estado haciendo como cristiano. that you think of what you have been doing as a Christian. Que tanto usted está anunciando a Cristo Are you announcing the gospel en medio de toda la comodidad que Dios le ha dado, in the middle of all the comforts of the home, en medio de todos estos privilegios en los cuales vivimos? in the middle of all these privileges that we live in? ¿Qué tanto estamos anunciando a Cristo? How much are we announcing the gospel? Algún día vamos a ser confrontados One day we will be confronted con la pregunta: ¿qué hiciste con el evangelio que yo te di? with a question, what did you do with the gospel that I gave you? Y mientras algunos en medio de la persecución lo han anunciado, And maybe some that have been persecuted have been doing this. ¿qué nos espera a nosotros? What awaits us? Yo quiero animarle a que usted tome nuevas fuerzas y se entregue a Cristo, I want you to be encouraged and hand yourself over to God que se entregue para servirle, para amarle, so you can love Him and preach, para anunciar su palabra a los que no le conocen. to announce the gospel that don't know it. El apóstol dice: debemos plantar y debemos regar. The apostle says we should plant and garden. Alguien dijo: no tenemos otra cosa que hacer que no sea predicar el evangelio. Someone says we don't have nothing else to do but preach the gospel. Y eso es lo que Dios está esperando de nosotros. And that is what God awaits from us. Y nos va a exigir porque más nos ha dado. And He is going to exceed from us because He has given us Más bendiciones y privilegios nos ha dado. more blessings and privileges. Más nos va a exigir respuestas. He will be more of us. Aquellos que han sufrido tanto, Those that have suffered a lot no les va a pedir tanto, He will not ask a lot. pero a from them. nosotros nos va a pedir. But from us, No desperdiciemos nuestra vida do not discourage your en life otras cosas and other things. que tarde o temprano van a pasar. Because sooner or later they will be gone. Tenemos que enfocarnos en Cristo We have to focus ourselves on y en Christ anunciar su palabra and announce the gospel y en gastar nuestra vida anunciando su palabra. and waste our life in preaching the gospel. Yo quiero animarle a que usted se entregue al Señor. I want you to encourage you to Tome nuevas give yourself to God. fuerzas para seguir a Cristo. Be filled with the strength. Le sirva al Señor con todas sus fuerzas. May you serve the Lord with all your might, No le sirva al Señor el domingo a la mañana not just on Sunday morning y el resto del domingo lo utiliza para ir al parque and the rest of the y Sunday, en la semana ni se acuerda de las cosas de Dios. and you don't remember Him during the week. Lo absorbe su trabajo y su familia. Your work and family takes precedence. Dele a Cristo más tiempo. Give God more time. Dele al Señor su corazón. Give God your heart. Le invito a que venga a orar al altar I invite you to come and pray in the altar para tomar nuevo compromiso con el Señor, so you can come in contact with God renovar ese primer amor con Cristo and renew that first love with God y comenzar a servirlo, seguir sirviéndole, and continue to work and do His work, porque algún día nos van a pedir cuentas. because one day they will ask of you. El altar está abierto. The altar is open. Buen Dios, oramos para que reciba nuestra oración, Señor, en este momento. Good Lord, we pray that you receive our prayers in this moment. Reconocemos que no hemos hecho lo que tendríamos que hacer, We realize that we have not done what we're sent out to do, que tú nos has dado bendiciones y privilegios, that you have given us blessings and privileges, oportunidades para anunciar tu palabra opportunities to preach your word de una forma tranquila, cómoda, sin miedos, in a good way with tranquility, pero no lo hemos hecho como deberíamos hacerlo. but we have not done this as we should. Danos ahora esa unción y esa fuerza We give that strength y ese ánimo, Señor,
and that willingness para darte la prioridad en nuestras vidas, to give you the priority in our lives, para servirte, to serve you, para predicar tu palabra, to preach your word, para sembrar la semilla, to plant that seed, para regar la semilla en el corazón de los nuevos. to harvest that seed in the new believers. Ayúdanos, Señor, Help us, O Lord, porque algún día hemos de rendir cuentas because one day you will ask y of us. queremos perseverar, Señor. And we want to persevere. Queremos salir victoriosos. We want to be victorious. Queremos ir a tu presencia We want llevando to go las gavillas llenas not full de almas salvadas. of saved souls. Bendícenos ahora, Señor. Bless us right now, Lord. Somos responsables We are responsible por el tiempo que nos toca vivir for the time that we have to y por live, los privilegios que tú nos das, and for Señor. the privileges that you give us. Ayúdanos a predicar tu palabra. Help us preach your word. Y oramos por los creyentes And we pray for the believers que ahora están siendo perseguidos, that are now being persecuted, por los que están en las cárceles en China, Señor, for the ones that are in jail in China, por los que están azotando en Irán, Señor, for the ones that are being slashed in o por los que Iran, están persiguiendo y maltratando. or for the ones that are being Tu persecuted. gracia sea con ellos. Your grace be with them, Yo sé que estás allá con ellos. because I know you are there with them. Bendícelos Bless y them. oramos para que algún día pase todo eso. And we pray that this will Tu happen, evangelio pueda ser predicado con libertad. that your gospel shall be preached. Pero sabemos que tú ya vienes pronto, But we Señor. know that you are coming soon. El evangelio ha sido predicado ya en casi todo el mundo. The gospel has almost been preached in all the world, Aún en muchos países que ahora no dejan predicarlo. even in countries that don't allow Ya hay this. cristianos que han dado su sangre en otras épocas en esos países. There are Christians that have given their blood in the centuries below. Ya hay testigos que se van a levantar en el día de juicio contra esas There are naciones. witnesses that will rise in those times. Ayúdanos a predicar tu palabra, Señor. Help us preach your word. Te damos We gracias. give you thanks. Vamos a estar orando aquí en el altar. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos. Tu Espíritu Santo llene sobre ellos sus vidas, los renueves, los fortalezcas. Que sintamos cada uno de nosotros esta tremenda responsabilidad. Tenemos más responsabilidad que los cristianos que han sido perseguidos o están perseguidos porque ellos están sufriendo. Pero nosotros estamos aquí cómodos. Tenemos más responsabilidad de anunciar tu palabra, Señor. Y en el día del juicio se nos va a pedir más porque más hemos recibido. Ayúdanos, Señor, prepáranos. Haz que nuestra lengua se suelte para predicar tu palabra, para ayudar, para fortalecer, para dar la palabra al que no te conoce, aunque la rechaces, Señor. Sabemos que el evangelio no es de todos. Muchos van a rechazarlo, pero ayúdanos a hacer nuestra responsabilidad de predicar tu palabra. Señor, que podamos predicar tu palabra con esta lengua que nos has dado, pero podamos predicarla con un buen testimonio también, una vida santa, una buena conducta. Bendícenos, Señor, y podamos servirte de una u otra forma. Podamos servirte, Señor, para que en el día del juicio podamos decir: Señor, yo prediqué tu palabra, yo lo di a anunciar, Señor. Oh Dios, bendícenos ahora, Padre. Bendice aquí a los hermanos. Llega con tu Espíritu Santo sobre nosotros, Señor, y trabaja en cada uno, Señor. Levanta un predicador, una predicadora. Levanta un instrumento tuyo, Señor, de cada uno de nosotros. Vamos a estar orando. Bendice, Señor, a los que estamos aquí, Dios. Somos responsables de lo que hemos escuchado y aprendido, de lo que hemos leído, de lo que nos han enseñado. Tenemos responsabilidad, Señor. Ayúdanos a predicar tu palabra